junto con el hermano Isaac, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Pues vamos a poner en manos de Dios esta palabra que Dios trae para nuestra vida el día de hoy. Padre, te damos gracias por este día que podemos estar aquí, Dios, porque hemos dispuesto nuestro corazón, hemos dispuesto aún nuestro cuerpo para venir a este lugar. Y Padre, yo sé que tú tienes palabra para nosotros, tienes, Señor, ese alimento que va a nutrir nuestro espíritu. Y te pedimos, Dios, que seas tú hablando, que tu poder sea manifiesto a través de estos tus siervos, Señor. Que, Padre, nosotros podamos dar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú ya tienes establecido para esta mañana, Dios. Tal vez nosotros podemos traer ya algo preparado, pero tu Espíritu Santo nos mueva si aún hemos de decir más o menos de lo que ya traemos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Te damos gracias porque estamos aquí, Dios. Amén. Voy a pedirte, hermano, también que si puedes cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración a Dios en fe, repitiendo en voz alta esta oración que vamos a hacer. Puedes cerrar tus ojos. Jesucristo, Jesucristo, en esta mañana, sé tú mi maestro. sé tú mi maestro. Yo quiero aprender Yo quiero aprender aquello que tú ya tienes preparado para mí. aquello que tú ya tienes preparado para mí. No permitas No permitas que Satanás tome ventaja en mi mente Satanás tome ventaja en mi mente y yo distorsione la palabra que tú traes para mí hoy. la palabra que tú traes para mí hoy. Quiero ponerla por obra Quiero ponerla por obra si así es tu voluntad. si así es tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El día de hoy ya traemos un poquito más, dijimos que ya íbamos a entrar en materia. Sobre lo que hemos estado predicando del Valle de la Decisión. Y el tema de hoy es estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Tú y yo estamos conscientes de que Satanás nos acecha en todo momento, durante nuestro día, durante aún la noche, está al acecho para ver en qué momento nos encuentra débiles para poder atacar. Y vamos a leer Efesios 6:13. Muchos lo sabemos de memoria, muchos ya lo hemos escuchado demasiado. Aún los niños en sus clases, creo que esta clase siempre se les imparte. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Este versículo nos invita a estar firmes, pero nos da nos dice cómo antes que hagamos. Y ahorita no nos vamos a meter en la armadura. Yo creo que tú ya has escuchado acerca de la armadura, has leído acerca de la armadura que nos indica la Biblia que nos pongamos. Yo creo que el ponernos la armadura, hermano, no es como me la voy a poner cuando estoy en ataque espiritual. Ponernos la armadura debe ser una actitud de un cristiano diaria. Eso ya va de cajón en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las acechanzas del diablo están todo el tiempo. Entonces, si tú y yo nos ponemos la armadura diariamente, tal vez no nos ponemos así como que a decir, me pongo el casco porque es esto, el cinturón, el calzado, pero sí es como, Señor, ayúdame y traer presente cuál es esa armadura. Luego hasta en casa, si te gusta poner, no sé, algún cuadro o algún decorar, puedes poner la armadura con sus nombres y para qué sirve, y tú ahí lo estás recordando al día. O si se te hace difícil, puedes ir a tu Biblia y ahí leer. Pero a este versículo, ahorita ya hablé un poco de la armadura,
pero nos queremos enfocar en la última parte donde dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Y esta predicación nos habla de estar firmes. El crecimiento de un cristiano no es, ya voy a la iglesia cada domingo, por eso ya crecí. Ese no es un crecimiento, hermano, eso es un mandato. La Biblia dice que nos congreguemos, la palabra de Dios dice congrégate, ya estás cumpliendo un mandato, pero eso no quiere decir que ya creciste. Levantar tus manos en la adoración no es que ya crecí, sino también es, a Dios le gusta que lo alabemos con manos arriba, manos levantadas en señal de rendición. Entonces, eso no es un crecimiento, eso es un mandato. Un crecimiento es precisamente estar firmes. Cuando el enemigo viene y acecha nuestra vida y nos mantenemos en firmeza en alguna tentación, yo creo que todos tenemos situaciones en nuestra vida que viene Satanás y empieza ahí a picar. Y tal vez dices, ahorita no me está molestando en eso, por ejemplo, en el carácter. Eso es muy general. Decimos, ya no me voy a enojar, ya voy a estar bien. Y viene una situación que te hace enojar. ¿Tú cómo estás? ¿Firme o caes? Y como cristianos luego solemos caer y volvemos a caer y ya me volví a enojar. Ya me volví a enojar y yo dije que no. En el nombre de Jesús no me voy a enojar. Pero viene otra situación y otra vez nos enojamos. ¿Tú crees que ahí tú y yo estamos firmes si estamos constantemente cayendo? Yo creo que no hay firmeza. Entonces, el crecimiento de un cristiano es precisamente la firmeza. Si tú dices, yo dije que ya no me iba a enojar en el nombre de Jesús y que Él me iba a ayudar a no enojarme y pasa una situación y tú no te enojas, te mantuviste firme. Entonces ahí hay un crecimiento. Tú y yo podemos decir ahí, ya crecí. ¿Por qué? Porque ya pasé una prueba. Puede venir otra vez y va a venir 3, 4 veces, las veces que sean necesarias. Y si tú te mantuviste firme, ya creciste en esa área de tu vida. Entonces, eso es crecer. Yo creo que parte de nuestro crecimiento, pues yo creo que se demuestra a los demás, es un fruto que los demás ven en ti y en mí. No puedo decir, ya crecí, y los demás no ven el fruto en nosotros. Y así como esa situación, hay muchas, cada quien si nos analizamos decimos, ay, pues en mi vida, a ver, ¿qué debilidad hay? ¿En qué me siento débil? ¿O qué situación estoy pasando que siempre me hace caer y que siempre me hace fallarle a Dios? Y tú y yo no podemos decir, es que yo no sabía que eso, con eso yo le podía fallar a Dios. Si tú estás en ese nivel de no sabía, entonces todavía no has recibido pues lo que Dios quiere de ti. ¿Por qué? Porque decir no sabía, entonces hay que ponernos a leer más la Biblia. La Biblia nos da luz a lo que está bien y a lo que está mal. Entonces, hay que evaluarnos cómo estamos en cuanto a firmeza espiritual. Cuando el enemigo viene a atacar nuestra vida con cualquier situación que tú ahí la tienes en tu mente ahorita, tú puedes decir en esto, yo estoy batallando en esto, tengo una lucha con esta situación. Y ya que pasamos esa, hermano, por eso la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, porque ya que pasaste esa prueba, Dios trata con nosotros en otra cosita. Dice, ok, ya pasaste esta, ahora, a ver, voy a tocar esta situación en tu vida. Y ahora nos toca estar firmes en esa otra situación. Entonces, ahí tenemos como esa parte clara de qué es estar firmes. Sí. Y pudiéramos pensar, pero entonces, ¿qué la vida cristiana no es una carrera? ¿Por qué nos dice Lucero que tenemos que estar firmes? ¿No dice Pablo que correr la carrera con paciencia y con rectitud delante del Señor? Pero muchas de las veces como cristianos y como en el mundo normal, pudiéramos pensar que aquel que está avanzando, que aquel que le está echando ganas, pues se ve el crecimiento y se ve que va bien, ¿no? Pero Dios dice otra cosa. Dios dice, por tanto, toma la armadura y ponte firmes.
Y en el siguiente versículo dice, estad pues firmes. Tú lo tienes ahí en tu Biblia, ¿sí o no? Y empieza, ceñidos vuestros lomos, y empieza a hablar de toda la armadura. Pero ¿qué es firmeza? El crecimiento, el avance en nuestras vidas se refleja en nuestra firmeza. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Y en aquel entonces Pablo estaba con los romanos y les decía también a, a los efesios también, estaba tomando como analogía la armadura romana. Y en aquel entonces la armadura romana solamente era como una pechera, ¿no? Y en la parte de atrás pues estaba nada más descubierto. De modo que si el romano se daba la vuelta, no, pues era presa fácil. Por eso Dios nos dice, ¿sabes qué? Ponte firmes, resiste, aguanta y Satanás se va a ir. Y yo creo que ahorita vienen a tu vida situaciones de que estuve firme, el Señor obró y Satanás huyó. ¿Sí o no? Puede venir a nuestra mente en este momento, pero en un futuro vamos a tener que volverlo a hacer. Porque la lucha es nada más los domingos y ya, ¿verdad? No, la lucha es constante. Día tras día tras día hay lucha. Y tenemos que ver ese crecimiento que decía Lucero, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a unos puntos, traemos algunos puntos de en qué podemos estar firmes, pero antes de entrar a esos puntos de estar firmes, ¿has escuchado que en la palabra de Dios dice lo que siembras cosechas? ¿Verdad que sí hemos escuchado? Ok, supongamos que yo me entrego a Cristo, pero yo mi vida pasada tomaba mucho. Tomaba mucho, inclusive llegó a afectarme en mi vida, en la vida con mi familia, dejé todo, perdí todo. Y entonces recibo a Cristo. ¿Tú crees que Cristo me perdona mi pasado? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y entonces ese vicio que se llamaba alcohol lo quita de mi vida. Pero pasa el tiempo y Dios dice, pues ponte firmes, porque luego puede venir algo más, ¿no? Pero pasa el tiempo y me enfermo. ¿Qué es lo que le da a las personas que toman mucho? Cirrosis, ¿no? Híjole, viene la cirrosis. Y pues yo le digo, Señor, sáname en el nombre de Jesús, Señor, sáname. Y yo no entiendo ese punto de lo que siembras cosechas, ¿no? Y no lo entiendo y no lo entiendo y llegan y oran por mí y estamos pidiendo en oración y lo mando al grupo de los del camino, hermanos, por favor, les pido que oren por mí porque pues estoy mal, ¿no? Y pasa el tiempo y no sanas y no sanas, pues, y a veces lo más fácil que como cristianos nos dicen o decimos es que no tienes fe. No, pero de verdad que sí le creo a Dios que me puede sanar. O la otra es que no es que sabes que no estás recibiendo la sanidad de Dios. No, sí la recibo. No, es que seguro andas en pecado. No, es que estoy bien con Dios, ya confesé mis pecados. Y ahí, hermano, en todo lo que hagamos, todo lo que venga a nuestras vidas, tenemos que buscar la raíz. ¿Sale? El Señor luego te muestra y te dice, ¿sabes qué? Eras alcohólico, ¿no? Ay, sí, Señor. Entonces viene de ahí, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Tu papá fue así, tu abuelo fue así. Y empezamos a escarbar y, ay, Señor, yo no quiero que esos pecados alcancen mi vida. Rompo en el nombre de Jesús con todo vicio. Y, Señor, si es tu voluntad sanarme, aquí estoy. Pero ya que hay una limpieza y una limpieza un poquito más profunda, más allá. ¿No te ha pasado que cuando vienen situaciones a tu vida de que viene desánimo y llega desánimo, desánimo y ya tienes una semana, un mes desanimado y ya no quieres ni leer la palabra de Dios, ya no quieres ni estar congregándote y tú dices, ¿por qué? Hay que ir a la raíz. ¿Desde qué momento empezó a surgir eso, no? Lo que siembras cosechas y traemos un versículo, Lucas 23, abre tu Biblia ahí en Lucas 23, 39 al 43.
Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Lo que siembras, cosechas, ¿sí o no? Él lo entendía, ¿sí o no? Él decía, mira, cállate mejor, porque él no padeció nada, él no hizo nada, nosotros sí. Nosotros, nuestros hechos nos tienen aquí colgados, ¿verdad? Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿Jesús le perdonó? ¿Jesús le limpió sus pecados? Sí. ¿Le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso? Sí. ¿Verdad que sí? Pero después, ¿cuál fue la última palabra que dijo Jesús? ¿La recuerdan? No, esas no fueron la última. ¿Cuál fue la última? Consumado es. Dijo, consumado es y él murió, ¿verdad? Pregunta, ¿el malhechor también cuando dijo el Señor Jesús, consumado es, también el malhechor murió? Sí, no. Puede ser, quién sabe, tal vez, sí, no. Bueno, vamos a ver qué nos dice Juan, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 19, versículo 31. Ya lo tenemos, Juan 19, 31 al 33 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase, ¿qué? Las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas. ¿A quién? ¿Y quién es el primero? Al primer malhechor, ¿no? Y asimismo al otro que había sido crucificado con él, al segundo malhechor, ¿sí o no? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿qué? Muerto, no le quebraron las piernas. Ojo, entonces, el Señor Jesucristo dice, consumado es, y muere, pero los otros dos siguen vivos. Y ellos todavía tenían que pasar porque les quebraran las piernas. Ay, ¿alguna vez te has quebrado un hueso? Sí, un hueso, pues por no decir pues las piernas, pero yo creo que es un dolor muy fuerte, ¿no? Imagínate, si sus hechos los tenían ahí colgados en la cruz, entonces todavía ellos tenían, Dios les perdonó, ¿sí o no? Dios le perdonó, perdón, no les perdón, sí, cierto. Dios le perdonó, sí. Dios le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, sí. Pero él no quebrantó, el Señor Jesucristo no quebrantó la ley de lo que sembramos, cosechamos. No dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado, porque lo que siembras, eso cosechas. O sea, Dios no pasó por alto eso. Bueno, sí te perdono. Aquella persona que comete un suicidio y lo agarra la policía, lo agarra las autoridades y le pide perdón a Dios, ¿Dios le perdona? ¿Sí o no? Sí, Dios le perdona y lo hace nueva, le da nueva vida y lo hace nueva criatura, pero ¿qué tiene que pasar con él? Pagar, exactamente. Y lo mismo estaba sucediendo con el malhechor. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Lo que sembramos cosechamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en nuestras vidas estamos pasando por situaciones difíciles y decimos, ay, el Señor me está probando.
ay, el Señor y Señor te pido, pero se nos olvida que a veces son situaciones que nosotros mismos orillamos a eso, provocamos. ¿Sí o no? Y yo creo que la mayoría de las cosas que hacemos nosotros y que vienen mal a nuestra vida es por eso. Recuerda, si tú y yo hoy estamos sembrando para nuestro trabajo y queremos ganar mucho dinero para que a nuestros hijos no le falte nada, pero no estoy sembrando para mi familia, no paso tiempo con ella y los veo nada más en la mañana y en la noche y ya, ¿qué crees que vamos a cosechar? Sí, vamos a cosechar algo, ¿cómo que nada? Sí, exacto, va a haber alguna ruptura quizá ahí. ¿Por qué? Y al rato, ay, pastor, ayúdame a orar por mi matrimonio. No, sí, te ayudamos. Pero ¿qué es lo que está ocasionando que haya problemas en tu matrimonio? ¿Sí me explico? Y así muchas cosas, ¿verdad? Como que otras cosas podemos pensar, ¿qué estamos sembrando? Pues simplemente en nuestro trabajo, si llegamos tarde, sembramos, ¿qué sembramos? Exacto. Pues que nos hacen Nos pueden hacer un un descuento. descuento o te dicen, bueno, pues muchas gracias, necesitamos a alguien Hasta más las gracias puntual. te pueden decir. Entonces, pues ya ahí Sí, así, sembramos. gracias, pues ya no llegaste, ya no es la primera vez que llegas tarde, o sea, ya tienes varios días llegando tarde, pues ya no. Y es que estamos sembrando, ¿sí o no? Y son cosas mínimas hasta cosas máximas, ¿no? Y es que en esta parte de cuando estos hombres, bueno, este hombre que le pidió perdón, bueno, que le dijo a Jesús que él quería estar en el cielo, Jesús sí le dijo, hoy estarás conmigo, en el reino, pero eso no lo exentó de un sufrimiento por lo que él había hecho. Entonces ahí está clara la parte donde Isaac, ahorita les explicó, en lo que dice en el otro libro que leyó, ¿qué fue lo que dijo? En el siguiente versículo, donde dice que les quebraron las piernas. Ahí él pudo haber dicho, pero si yo ya era salvo, o sea, yo ya era salvo, ¿qué pasó? Yo no debí de haber sufrido ya, porque a mí ya me habían perdonado por mis pecados. Entonces ahí está clara la parte de cuando tú y yo predicamos el evangelio, de no predicar un evangelio donde le digas todo se te va a resolver, no te va a pasar nada. Claro que va a ser más fácil sobrellevar las cosas, pero no es que no vayamos a sufrir o a vivir consecuencia de lo que ya hay, de nuestros actos pasados. Entonces, hay actos pasados que Dios perdona y que dice, bueno, ya la consecuencia no está, pero si, por ejemplo, hay alguna enfermedad a causa de un acto pasado, pues yo creo que es cuestión de decirle a Dios, Señor, si tú quieres que pase esto en mí, pues ayúdame a sobrellevarlo. Si ya es una consecuencia de lo que yo viví, pero yo te sigo amando. Aún con esta situación, con esta enfermedad, yo te sigo amando. Yo creo que esa es la actitud de firmeza. Sí, por eso también es importante confesarle al Señor todo. La mejor liberación para nuestras vidas es la confesión. Si en mi vida no ha habido confesión de alguna cosa, Satanás tiene de dónde agarrarse. ¿Sale? Y entonces luego podemos pensar, ay, es que estoy pasando unas bien difícil, pero sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, o sea, sí es bueno eso. Pero Dios te dice, oye, sí, mijo, pero si no estás bien conmigo, no pienses que va a mejorar tu situación, ¿no? Así es de que, dile al que está a tu lado, lo que tú siembres, hermano, lo que tú siembres, hermana, eso vas a cosechar. ¿Sale? Y ahora, la contraparte, la otra parte de la tortilla, si tú siembras para Cristo, si tú siembras en el reino de Dios, si tú siembras tus fuerzas, tu tiempo, tus ganas, todo para el reino de Dios, ¿qué vamos a cosechar? Bueno, hermano, pues yo no te puedo asegurar que en esta vida puedas tener algo, sí o no. Lo que sí, hermano, es que allá en los cielos estamos haciendo tesoros, estamos haciendo coronas y estamos ganando. Y allá sí, hermano, allá sí va a haber una paga. Amén. ¿Y para dónde queremos cosechar? ¿Para la carne o para Dios o para el Espíritu? Así es de que ahí te lo dejamos. A lo mejor tú te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con estar firmes? Tiene que ver, hermano, porque muchas de las veces podemos pensar, ay, es que estoy pasando situaciones difíciles, pero tenemos que analizarnos todo desde un principio
a la raíz. Inclusive ya ahora en Cristo, Isaac, que ya le pedí a Dios perdón por mis pecados pasados, sí, porque ¿recuerdas lo que decía el salmista? Líbrame también de los que me son ocultos o muéstramelos. Examíname hasta lo más profundo y ve si hay camino de iniquidad en mí. Aún se nos puede pasar por ahí alguno. Dile, Espíritu Santo, muéstramelo. Amén. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a entrar ahora sí. Ahorita Isaac mencionaba al final una parte que decía, hay que analizarnos. Y analizarnos de cómo estamos ahorita. Si han estado pasando situaciones en nuestra vida, si hemos estado en situación de prueba, si hemos estado, no sé cómo vengas tú hoy, hermano, pero la parte de analizarnos es realmente sentirnos libres de situaciones. No sé si estás viviendo cosas muy fuertes en tu vida, no sé, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, si hay muchas peleas, si hay situaciones que tú dices, ¿por qué están pasando? O sea, no entiendo qué está pasando. Y muchas veces hasta decimos, pero si yo soy hijo de Dios, esto no me debería de estar pasando. Aquí viene la parte de analizarnos, pedirle a Dios que nos analice desde adentro. O sea, decirle, a ver, Señor, yo ya te entregué mi corazón, yo ya soy tu hijo, porque yo ya te recibí en mi corazón, pero yo necesito que tú me digas en qué más estoy, qué está pasando, si estoy pasando por situaciones así, alguna enfermedad, no sé. Y hay un versículo que es un poco fuerte, vamos a buscarlo, está en Mateo 12, 43 al 45. Y con estos versículos ya vamos a empezar a entrar en materia con lo que queremos llegar a la predicación de hoy. Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este versículo ya nos habla de espíritus inmundos. Acuérdate que Satanás acecha. ¿Y cómo acecha? Pues precisamente con espíritus inmundos que andan ahí rodeándonos. Muchas veces tú y yo ya le entregamos a Dios algo. Ya dijimos, Señor, ayúdame porque tengo esta situación. No sé, ahorita Isaac ponía el ejemplo del alcoholismo, pero hay muchísimas más que podemos ahorita mencionar. No sé, alguna situación de infidelidad, algunas situaciones que son de ese tamaño que tú dices, o sea, ¿cómo es posible que si yo ya estoy en Cristo me está pasando eso? Pues porque muchas veces cuando llegamos a Cristo dijimos, perdóname por esto, 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 esto. Pero en el proceso, Satanás llegó a acechar otra vez con lo que tú y yo ya le habíamos pedido perdón a Dios. Llega y acecha y como tú y yo no estamos firmes, caemos. Entonces, ¿qué pasa a lo que dice este versículo? Tú y yo ya limpiamos nuestra casa, la limpió Jesús porque entró en nosotros, ya quedó barrida, adornada, pero ¿qué pasa? Que viene Satanás con sus demonios a acechar y a querer entrar, pero ya no entra solo ese demonio, sino entra con otros 7 y la situación o el estado de la persona es peor que el primero, que como estaba antes. Dentro de la lectura que hemos estado haciendo sobre el libro que les comentamos, hay una parte que nos interesó, se nos hizo interesante para exponerla con ustedes. Y la voy a leer, que habla acerca de esto. Recibí hace poco la llamada de una mujer llamada Bonnie. No es su nombre verdadero Bonnie tendrá algo más de 30 años. Estuvo metida varios años en el movimiento de la nueva era. Había participado en sanidad psíquica, proyección astral,
también llamada viajes astrales o viajes del alma, adivinaciones, meditaciones, yoga, etc. Cuando era adolescente visitó a una adivina, quien le dijo que iba a tener un hijo con severas lesiones cerebrales. En efecto, Bonnie tuvo un hijo que en su temprana adolescencia por poco se ahoga, lo que le provocó severas lesiones cerebrales. Un año después del accidente, ella aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Renunció al ocultismo y a las prácticas de la nueva era y fue completamente liberada de los demonios que moraban en ella. Todo le fue bien como por 6 meses. Se unió a una iglesia cristiana local, estudiaba la Biblia diariamente y experimentaba el gozo del Señor. Pero de repente, el caos se desató en su vida. Cayó con una serie de enfermedades graves, sufrió pérdidas económicas y lo peor de todo, se veía casi constantemente atormentada de demonios, que casi no la dejaban dormir. Fue en esa coyuntura que me llamó. No había permitido que los demonios volvieran a ella, pero se sentía agotada después de todo lo que le había sucedido y desalentada porque pensaba que seguramente algo estaba haciendo mal. En esta historia, hermano, podemos decir, pero pues si yo no me he metido con nada de eso. Muchas veces, como dijimos, el enemigo, el diablo, es muy sutil. Cuando estás viendo televisión o en la computadora, en el celular, sale de repente horóscopos y tú dices, pues yo soy de este mes, mi horóscopo es tal, etcétera. Y se nos hace de repente fácil decir, pues lo leo, no pasa nada. Entonces ahí ya estamos dando una entrada. Aquí dice que esta mujer practicaba ya estas cosas. Visitó a una divina, le pasó lo que la divina le dijo, pero ella recibió a Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué queremos decir con esta historia, hermano? Que el enemigo no se queda tranquilo. Esta mujer recibió, después de recibir a Cristo en su corazón, volvió a recibir ataque. ¿Y qué fue? Pues por medio de enfermedad. Y ella se sentía como débil, decía, pues bueno, ¿qué está pasando? Y fue cuando le llamó a esta mujer para que le ayudara, para precisamente darle como ese ánimo espiritual, esa palabra espiritual, para que ella se mantuviera firme en Cristo. Entonces, el mantenerse firme, imagínate que esta mujer no se mantiene firme y dice, pues yo regreso a lo que yo conocía y yo era para que mi hijo sane. Era una prueba muy fuerte, dime si no. Pero ella no, ella se mantuvo firme y no pasó lo que dice este versículo, pero muchas veces, hermanos, tú y yo podemos, no sé, en la noche decir, es que le tengo miedo a la oscuridad, no puedo dormir con la luz apagada. Pues ahí a algo dimos entrada y por eso hablábamos ahorita precisamente de analizarnos desde adentro. Decir, a ver, ¿por qué no puedo dormir con la luz apagada? ¿Qué me imagino o qué pienso? ¿Por qué no puedo? O por qué de repente decimos, escuchamos ruidos en la casa y, ¿por qué te espantas y dices, ese ruido qué fue? ¿Por qué me asusta? Te quita la paz. O no sé, situaciones como, bueno, ya son un poquito más fuertes, que te prenden la televisión o cosas de ese tipo en tu casa. Y muchas veces, hermano, es porque tú y yo hemos estado dando entrada a algo oculto en nuestra vida y que podemos decir es que eso no tiene nada de ocultismo. Pero ahorita vamos a mencionar algunas cosas que podemos estar teniendo en nuestra casa sin darnos cuenta y que es de la manera que Satanás está agarrando para debilitarnos. ¿Por qué luego no tenemos ganas de leer la Biblia? ¿Por qué luego no queremos escuchar las alabanzas? ¿Por qué nos reaccionamos enojados de todo? Pues porque hay algo en nuestra vida que está obstruyendo que Dios realmente sea el que fluya en nosotros. Y pasan esas situaciones. Hay otro versículo que queremos mencionar, que está en Mateo 12:29. Si lo podemos buscar. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Nosotros aquí nos invita esta palabra a que estemos realmente firmes,
¿Por qué? Porque los demonios no pueden hacer algo si nosotros estamos delante de Dios bien. Si delante de Dios decimos, Señor, yo estoy firme en ti y las acechanzas del enemigo no van a venir a tirarme o a hacerme decaer en algo que yo ya tenía o ya pasaba en mi vida anterior. Y tristemente, los cristianos luego creemos que cuando ya hicimos una oración, no sé, de perdón, de liberación, que dijimos, Señor, perdóname porque vi esto o porque escuché esto que no te agradaba y que quitaba la paz que yo tenía en ti. Y ya Dios, sabemos que Dios nos perdonó, pero caemos en el error de pensar que aquello ya no va a venir otra vez a atacar nuestra vida. Y no es cierto, o sea, el hecho de que tú y yo seamos libres, somos libres en el momento, pero después regresa Satanás a querer molestar otra vez. Pero ahí es donde entra el poder de Dios, donde entra el cristiano firme. Pero si aquel cristiano no es firme, pues volvemos a caer y así nos la pasamos. Y por eso luego decimos, es que ya yo quiero salir adelante, es que yo dije que ya en esta situación iba a estar bien. Pues porque uno, lo hacemos en nuestra fuerza y dos, no estamos actuando firmes, sino estamos así, como que jugando. Y me caigo y digo, bueno, pues Dios me va a perdonar otra vez. Y me vuelvo a caer, es que Dios también me va a perdonar otra vez. Claro, Dios es un Dios perdonador, pero recuerda que si estábamos mal antes y estamos cayendo otra vez, vamos a estar peor más adelante. Y es que esto es Biblia, hermanos, no estamos como que sacándolo de lo que creemos nosotros. Hay unos consejos para mantenernos firmes en medio de la tormenta, o sea, en medio de todas estas situaciones que vienen a nuestra vida. Aparte de la armadura, que ya dijimos que es una actitud del cristiano, hay otras acechanzas que el enemigo viene y pone a los hijos de Dios. Ahorita vamos a hablar de los hijos de Dios, de los que somos realmente hijos de Dios, que también están esas acechanzas, porque a una persona que no es hijo de Dios, ¿tú crees que Satanás la ataca? No hay ataque. Simplemente ellos lo ven como algo normal en su vida. O sea, dicen, pues yo soy así. Pero a un cristiano, a un hijo de Dios que quiere hacer las cosas bien, siempre va a recibir ataque. Y pues vamos a ver el primer consejo. Ok. Ojo, ahorita tenemos que tener bien en claro, bien en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, que contra quién es la lucha. ¿Contra quién? Contra Satanás, contra huestes espirituales de maldad, contra demonios, ¿sale? Y muchas de las veces pueden decir, es que luego los cristianos satanizan todo, que hay demonios aquí, que hay demonios allá, pero es que es la verdad. A veces pudiéramos pensar, ay, ¿a poco no? ¿A poco sí? Ahorita vamos a ver algunos puntos, hermano, que cuando lo estamos viendo decíamos, ay, Señor, nosotros también hemos caído en algunos. O sea, realmente no teníamos quizá tanto el conocimiento al respecto, pero en cuanto Dios nos habla, Dios quiere que tú y yo actuemos. O sea, Dios espera alguna respuesta de nosotros, ya sea positiva o ya sea negativa, ¿sale? O nos da igual, ay, Señor, pues sí, ya me dijiste que esto está mal en mi vida, pero pues ya, me gusta hacerlo. Es una respuesta, ¿sí o no? Ah, Señor, me dijiste que esto está mal en mi vida, tienes razón, Señor. Perdóname y quiero hacerlo bien para ti. Hay una respuesta también. En nuestras vidas, Dios nos habla y en cada momento hay respuestas de nuestras vidas. Con nuestros hechos o con nuestra boca, confesándolos, etcétera. ¿Sale? Bueno, uno de los primeros puntos o consejos que queremos darles para nuestras vidas, de estar firmes, como dijo Lucero, aparte de la armadura, está en Éxodo 40, versículo 9. Éxodo 40, versículo 9. También queremos aclarar que estos consejos Dios los da en el momento necesario, ¿sale? Es así como la universalidad del ayuno, de la oración, de la predicación,
No lo hacemos todo el ayuno, la oración, la predicación, todo el tiempo. No sé si me estoy explicando. O sea, no todo el tiempo estamos así, ayunando. No. Es cuando Dios nos habla y nos pide, ¿sabes qué, Isaac? Ayuna. Necesito que estés más conmigo. ¿Sí me explico o no? O Dios nos pide, haz oración por fulanito de tal. Sentimos en nuestro corazón y Dios nos lo hace sentir. Es igual en estos puntos, hermanos, ¿sale? Si Dios nos los da, si Dios nos los revela, si Dios nos los hace sentir, hagámoslo. Cuando tú y yo tenemos la certeza y la seguridad de que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque no quiero que tampoco los tomemos así literales y los empecemos a hacer cuando Dios no nos dijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues vamos al primero. Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Ok? El primer punto que nos ayuda a mantenernos firmes contra los ataques de Satanás es ungir nuestra casa. ¿Alguna vez has escuchado que alguien se cambió de casa y pues le llaman a los pastores, pastor, venga a orar por la casa y la ungen? ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Por qué crees que se practica eso o que realizamos esto? Vamos a leer otro versículo y ahorita contestamos esta pregunta. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. En Éxodo dice el aceite de la unción. Y aquí en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, ¿qué quiere decir esto, hermano? Inclusive ahorita viene a mi mente también que han hablado con el pastor. Pastor, mira, acabo de adquirir este carro. ¿Por qué no oramos por él y lo ungimos con aceite? Ok. El ungir con aceite, en la palabra de Dios, aquí mismo en el libro de Samuel, dice que el Espíritu Santo es, lo podemos también tomar como un símbolo en el aceite. ¿Sale? No es que el aceite tenga poderes para santificar o para purificar. No, eso no es. Es que estamos usando el aceite como símbolo para decir que es propiedad de, en este caso, de Dios. Supongamos que ahorita los ejemplos que daba mi esposa, es que no puedo dormir, es que tienes a lo mejor niños pequeños y Señor, ¿qué tendrá mi niño? Y a lo mejor no sabemos, pero hay ataques. Hay ataques. Es que Isaac, tú no sabes, pero me la paso haciendo esto. Si Dios nos manda, ¿sabes qué, hijo? Unge tu casa. Declara que tu casa es propiedad de Cristo. En la lectura que estamos teniendo dice que algunas veces hasta los demonios llegaban y dormidas estas personas las jalaban y las aventaban por allá. Hermano, eso ya estamos, a lo mejor tú dices, ay Isaac, eso qué fuerte. Quizá a lo mejor tú estás diciendo, esos ya son terrenos más fuertes. Hermano, el reino espiritual existe y es verdad. O sea, Satanás no va a descansar hasta vernos destruidos. Y si en algún momento, y Dios le muestra a esa persona y le dice, ¿sabes qué? Unge tu casa. ¿Recuerdas al pueblo de Israel que usó en Egipto para salvarlos de cuando iban a morir todos los primogénitos? La sangre. Pero ahorita ya no podemos usar la sangre. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya pagó, ya derramó una vez y para siempre su sangre. Y entonces ahora, si Dios nos está hablando, hermano, hagamos caso y digamos, ¿sabes qué? Cristo, y tú ya pagaste con tu sangre. Y ahora declaramos que mi casa, y recorre todos los pasillos, hermano. Ahorita se me viene a la mente, ¿recuerdas la película de Cuarto de Guerra? ¿Sí o no?
¿Cómo era esta mujer? Iba a su cuarto y oraba y oraba y oraba. Y entonces en una de esas, en la cena sale y empieza de que, ¿sabes qué? Satanás, ya no. ¿Quién le dijo que lo hiciera? No sé, a lo mejor Dios le dijo, ¿sabes qué? Hazlo. Y salió en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios nos dice que actuemos, hagámoslo. Amén. Una de las formas de estar firmes es ungir nuestras casas. Declarar, en cada una de ellas, declarar, es propiedad de Dios. En esta casa no vamos a dar pie al enemigo para que venga a meter de su cuchara y quiera poner problemas, quiera poner enfermedades. En el nombre de Jesús, esta casa es de Dios. Amén. Ese es el primer punto. Y listo, vamos al siguiente. Ok. Ahorita Isaac pues ya mencionó el punto de ungir la casa. Ahora vamos con la revisión en nuestra casa. Ya la ungimos. Dentro de nuestra casa, hermano, luego hay cositas que podemos tener, donde son objetos donde los demonios se adhieren a esos objetos. Y generalmente son objetos que alguien nos regala. No es precisamente algo que tú hiciste con tus manos y dices, a menos de que tú estés practicando ocultismo, pero pues no lo creo. Yo creo que nosotros pues somos hijos de Dios. Y este tipo de objetos es revisar. Yo recuerdo mucho nosotros hemos pasado situaciones últimamente. De hecho, cuando empezamos con este estudio, siempre decíamos, ¿y si nos pasa, qué vamos a hacer? O sea, es como ese punto, ¿no? Donde dices, pues para poder predicar tienes que haberlo vivido. O sea, no es así como de, ay, pues yo vengo y te platico y pues ya si te toca, pues échale ganas. Yo creo que no. Y pasamos algunas situaciones, hemos estado pasando situaciones al respecto, que obviamente no es como una sugestión, hermano, porque tampoco es de sugestionarnos y decir, ay, qué miedo, me dijeron esto y ya todo lo veo así en mi casa. No, porque por eso oramos al principio, por eso dedicamos esta predicación a que Él empiece a obrar en nosotros y a hablarnos la realidad. Pero sí es bien importante tener nuestra vista espiritual abierta. O sea, no podemos pasar desapercibidos en nuestro hogar y decir, pues, ay, lo que tenga, pues quién sabe qué, me lo regaló, no sé, tal persona. Y este tipo de objetos, hay dos tipos de objetos. Uno son los objetos ocultistas que fueron utilizados en la práctica de artes ocultas, y esos son como un disco o cassette. Ahorita pues ya no hay discos ni cassettes, ya no es como que, ya, bueno, es muy poca la gente que los tiene, y si los tiene pues ya ni los tocas. Pero aquí se refiere más a la música rock o a la música que no te edifica, o sea, que no alaba a Dios. Todo este tipo de objetos, y pudiera ser ahorita, como dijo Isaac, tal vez los tenemos ahí guardados como una reliquia de, no sé, es que a mi abuelito le gustaba esa música y ahí lo dejé, ¿no? Pero tú y yo ya no compartimos el escuchar esa música, porque tú y yo alabamos a Dios. Entonces, ¿qué hace ese objeto en tu casa? ¿No? Afiches, camisetas que tienen luego, o objetos que tienen luego esos símbolos que luego decimos, ay, lo compré, pero pues yo no sabía que ese símbolo era malo. Hay varios símbolos, por ejemplo, yo creo que la mayoría conocemos el símbolo que le llaman del bien y del mal, que se divide como con una S y es blanco y negro. Eso se da más como en los chavos, porque de repente sale de moda que ya se anda usando ese dibujito, para ellos es un dibujito, y todas las camisas o pantalones o bolsas o lo que usan lo tienen, ¿no? Y pues ya dices, ay, pues lo venden, pues no le veo nada de malo. Pero son ese tipo de cositas que sin nosotros pensar estamos llevando a nuestra casa y está contaminando aquello en nuestro hogar. También están cualquier objeto de las religiones orientales, como estatuillas. Tú sabes, todo lo del oriente, ¿no? Todo lo chino. Y ahorita se venden muchas cosas chinas. Y luego de repente dices, ay, esa estatua me gustó para decorar mi casa, se ve bonita. Pero
muchas veces todo eso son dioses de allá y tal vez nuestra cultura pues no nos da para entender que allá es un dios y aquí tú lo ves como una decoración. Entonces, sí ves, o sea, llevan un trasfondo ese tipo de cosas. Y como dijo Isaac, no es de, ay, este objeto, ay, pues quién lo hizo y a ver si no, lo usaron para ocultismo. No, yo no lo quiero. No, yo creo que aquí entra el discernimiento, hermano. Es donde hay que estar con la vista espiritual bien abierta y a donde tú voltees y veas y digas, eso no, creo que eso no está bien aquí en mi casa, lo quito, lo saco. Aquello que Dios te indique, quítalo, obedece. Y también habla sobre todos los objetos que fueron usados en alguna práctica de catolicismo. Esta parte es un poquito más sentimental, creo que en los cristianos. ¿Por qué? Porque muchas personas se casaron en la iglesia católica, bajo la iglesia católica, y tienen su vestido de novia, ¿no? La hermana. Que porque como es un recuerdo sentimentalmente hablando, pues ahí está el vestido de novia. Pero dime ese vestido de novia, ¿dónde lo usó, hermana? Pues en la iglesia católica. O que, no sé, algún muchacho o aún nosotros ya un poco más grandes, decimos, pues hice la primera comunión, pero pues yo ya le pedí perdón a Dios, pero ahí está el trajecito de la primera comunión guardadito. O la velita, o lo que te dieron de una medallita, o no sé, cosas como esas. Aún fotografías. De hecho, yo recuerdo que mis papás, hubo un tiempo que tuvieron que romper muchas fotos muy valiosas porque éramos pues nosotros de chiquitos. Entonces, pues era así de, ¿y mi recuerdo? O sea, ¿en qué momento voy a recordarte así? Pues porque atrás había imágenes, había ídolos. Entonces, hasta eso, pues dijimos, vamos a limpiar la casa de ese tipo de cosas. O sea, hasta ahí, hasta ese nivel, bueno, Dios te va mostrando hasta qué nivel tú limpies tu hogar. Entonces, tal vez tú puedes decir, no, pues yo he sido cristiano toda mi vida, yo no tengo esa situación de tener cosas en mi casa, pero sí puede haber personas que lo tienen aquí de los mismos hermanos que estamos. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas, hermano, pues no van con lo que nosotros estamos ahorita creyendo en Cristo. Entonces, todo aquello pues es contrario a lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, todo eso no debe de estar en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque son esos objetos que tú dices, ay, pues ahí lo tengo guardado, no pasa nada. Pues sí pasa, hermano, porque pues son cosas que están contaminando nuestro hogar. También viene aquí cualquier literatura o grabación sobre el ocultismo o las religiones paganas. Grabaciones con sugestiones subliminales que son tan populares en los materiales que ofrecen los de la nueva era y cosas por el estilo. La lista de todo esto, hermanos, es casi interminable. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas, por ejemplo, hasta para, no sé, que tienes algún DVD con ejercicios para bajar de peso. Y dentro de esos ejercicios viene el yoga, ¿no? El yoga, pues es ahorita muy nombrado. Mucha gente lo practica como un ejercicio, como algo que dicen, ay, pues es que me ayuda a controlarme. Ahorita vamos a hablar precisamente del control de la mente. Pero ese tipo de objetos, hermano, pues ahí los tienes en tu casa. Y tal vez dices, no lo pongo diario en la televisión y no lo estoy viendo diario, pero ahí está. Entonces, es todo lo que se te venga ahorita a la mente. Tú y yo sabemos qué y qué cosas tenemos en nuestra casa. Y si ahí guardamos en una cajita, no sé, eso que dices, pues yo ya soy cristiano, pero ahí lo dejo guardado. O cualquier cosita que tú digas, cuando yo era niño me regalaron esta medallita y pues es de oro y pues cómo la voy a destruir, ¿no? Y yo creo que no, no es tanto como verle ese valor, sino ¿qué vale más? ¿Nuestra paz en Cristo o tener las cosas ahí guardadas? Pues yo creo que nuestra paz, tener paz en Cristo y que estemos bien. Hay otro tipo de objetos que son aquellos objetos que alguien te puede regalar. Y esa persona que te los regaló, pues lleva un doble como, una doble intención al dártelo. No sé, te dice, ay, mira, te compré este peluche y te lo regalo.
Y resulta que ese peluche pues ya fue, antes de eso, ya fue usado para cosas de ocultismo. Entonces, esto generalmente pasa en las iglesias cristianas y en la actualidad. Acuérdate que muchas veces entre nosotros, Satanás no se queda tranquilo. ¿Tú crees que él está contento de que tú y yo estamos escuchando palabra, que alabemos a Dios, que estemos aquí congregados? Yo creo que no. Y él se infiltra de unas maneras muy sutiles. Parte de esa manera, pues, es cuando luego recibimos algún tipo de regalo. Y el propósito de esos objetos, al nosotros llevarlos a nuestra casa, son las discordias matrimoniales, las enfermedades, la depresión, la dificultad para orar, la dificultad para leer la Biblia. Estos son algunos por mencionarlos. Pero yo no sé si tú has sentido eso, hermano, y de repente dices que no sé por qué me pasó. O sea, yo iba también en el camino de Dios, pero yo no sé por qué me pasó. Pues es el momento de revisar, de checar y decir, a ver, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué abrí una puerta? Para empezar, ¿en qué abrí puerta? Y ahí es donde viene el Espíritu Santo a redarguir y nos indica qué fue y qué es. Entonces, de repente puedes decir, ay, pero pues si yo estaba tan bien con mi esposo y pasaron cosas, pero pues no sé, no entiendo qué pasó. Pues hay que revisar, hermano. Porque muchas veces Satanás se mete de esa manera y también aquí no es para decir, ay, ya vino y me regaló algo tal persona. Ay, no, gracias, no lo quiero, porque pues yo creo que trae algo oculto. No, es que aquí entra el discernimiento, hermano. Hay que ser bien maduros espiritualmente para realmente entender esta parte. Entonces, si no tenemos como esa madurez, pues también no nos agarremos a decir todo no, lo voy a sacar todo de mi casa. Y pues hay una manera, si ya encontraste objetos en tu hogar o ya se te vino a la mente alguna cosa que tú dices, bueno, pues eso no me ha traído paz y pues ¿por qué lo voy a tener en mi casa? Un cuadro, alguna cosa que tú digas. ¿Qué hacer con esos objetos? Vamos a Hechos 10, 15 al 20. Hechos 10, 15 al 20 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Viste cómo crece y prevalece la palabra de Dios? Y aquí nos lo menciona. Al principio, pues supimos que había personas echando fuera demonios, pero pues los demonios decían, yo no te conozco a ti, yo conozco a Jesús, pero a ti no, pero porque no había una santidad, una limpieza en ellos. ¿Y qué pasó? Que muchos vieron eso y fueron a sus casas y dijeron, pues, ¿qué tengo aquí? Y llevaron sus libros y los quemaron y dice, eran libros valiosos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues quemar, destruir. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, se lo regalo a tal porque lo necesita, o que hay un dinerito que saque con eso. Pero hermano, si tú lo estás sacando porque tú estás sintiendo algo con ese objeto, ¿cómo se te ocurre regalarlo a alguien más? Yo creo que no es lo correcto. Lo correcto es destruirlo y que nadie más le dé uso. Entonces, eso es hablando de objetos que puede haber en nuestro hogar y que están quitando la paz de Cristo ahí en nuestro hogar. Y es que es tan simple, hermano, tan simple de reconocer que algo está pasando en nuestro hogar. Pues es como lo que mencionábamos ahorita, si en la noche no podemos dormir, ¿por qué pasa? ¿Por qué estamos así?
Muchas veces yo sé que luego hay muchos problemas y pues estamos dándole vueltas y no duermo, pero la Biblia es muy clara. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pues hay palabra para podernos dormir, ¿verdad? O sea, hay palabra para estar tranquilos. Pero si aquello es así como de es que tengo miedo, es que no sé, veo cosas, todo eso puede estar pasando, hermano. Y hay, ahorita me voy a hablar de otro punto y aquí es donde les voy a mencionar algo que tiene que ver con esto que les estoy comentando. Y es el control de la mente. No es precisamente control de la mente como el yoga, como de controla tu mente, hermano, no. El control de la mente es que sometamos nuestra mente a Cristo. Tú y yo como hijos de Dios. Someter nuestra mente a Él. ¿Por qué? Porque en nuestra mente se crean muchas cosas. En nuestra mente nace todo. Si tú ves, no sé, me acuerdo mucho con esto del drama de Luca, no, ¿cómo se llamaba? Ay, mamita, veo un monstruo. Eugenio, que veía un monstruo en su closet, o que veía unas víboras abajo de su cama y eran sus calcetines, o sea, cosas así. Entonces se me venía mucho a mí a la mente esto, que de repente en nuestra mente ya hiciste el monstruo y es un algo tendido ahí. ¿Y por qué pasa, hermano? Pues precisamente por eso, porque estamos dando pie a cosas que pues no vienen de parte de Dios. Entonces, qué mejor que como hijos de Dios tengamos paz en nuestros hogares, paz en cuando vas caminando en la calle, que luego hay gente que dice, me siento perseguido, alguien me va a hacer algo. Pues yo creo que la paz de Dios debería de estar en nosotros en todo momento, porque es Biblia. Y si Dios quiere que nos pase algo, va a pasar. Entonces no nos tenemos por qué estar preocupando por nada. Simplemente decirle, Señor, yo descanso en ti. Y el control de la mente precisamente es esto. Tú y yo podemos ver que ahorita en las escuelas, no sé si en todas, pero en la mayoría de las escuelas se meten mucho con el control de la mente del niño, como para que se controle. O sea, como dicen, controla tu mente. ¿Para qué? Para que pueda el niño no estarse moviendo o no estar haciendo travesuras con otros niños. Y por eso les implementan el yoga o ejercicios como de pon tu mente, olvídate de todo. Les dan ciertas, pero te lo manejan a ti como psicología, como de es que tu hijo lo necesita. ¿En qué estamos metiendo a nuestros hijos, hermano? Y luego, ¿por qué los niños en la noche ven cosas? ¿Por qué los niños, aquí en este libro también habla mucho acerca de niños que le dicen a su papá, papá, es que vi, no sé, un monstruo verde. Entonces, ay, hijo, es de la película que viste, ¿no? Es un ejemplo. Pero resulta que el niño sigue viendo ese monstruo verde. Y aquí habla acerca de que luego los niños empiezan a hablar con el monstruo verde y el monstruo verde es un demonio. Entonces, ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado, o sea, cuidemos a nuestros niños, ahí está lo de los niños. Y aún nosotros como grandes, si hay algún miedo que tengamos, decirle a Dios, Señor, ¿de dónde viene este miedo? Regresarnos al principio. Y aquí en el control de la mente viene la parte también del dominio propio, hermano. Dios nos habla acerca del dominio propio y nosotros no podemos decir, Señor, yo me controlo sola. No, sino es Dios, controla tú mi mente, mi cuerpo y sé tú el que vienes a mí. Habla aquí de un ejemplo de una familia cristiana, es una familia cristiana que oraban todos los días a cierta hora del día. Ellos querían tener esa comunión como familia y esa comunión con Dios como familia. Entonces todos los días decían a las 6 de la tarde nos reunimos para orar y toda la familia se reunía. Entonces de repente empezó a haber desánimo, ya nadie quería orar ni leer la Biblia. Ya pasó una semana, 2 semanas, un mes y ya no lo hacían. Pero ellos, gracias a Dios, dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué se nos fueron las ganas de hacer esto? Entonces empezaron a analizar qué hemos hecho, en qué abrimos puertas, en qué hicimos. Y resulta que vieron
que ellos habían abierto puertas porque veían un DVD, una grabación, donde ellos lo habían comprado para tener como una dieta como familia de verduras. Entonces lo veían, pero ese DVD traía mensajes subliminales donde les decían, tú puedes controlar tu cuerpo, repite conmigo, yo puedo, ya saben ese tipo de cosas, ¿no? Que ahorita se dan mucho por todo lo fitness. Entonces ellos dijeron, aquí está. Y todos cayeron a lo mismo y dijeron, es eso, y le pidieron perdón a Dios y sacaron y ya dejaron de ver eso. Y dijeron, pues vamos a buscar otro medio para hacer esto. Entonces regresó su comunión con Dios. Y ves, hermano, muchas veces aquí está la respuesta cuando decimos, es que no tengo ganas. Analicémonos. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo, no agarren nada de Jericó? Y hubo una persona que se agarró, ¿quién fue? Acán, exacto. Agarró del anatema y dijo, ay, nadie me ve, lo agarró y lo llevó ¿a dónde? Al campamento, a su casa, se lo llevó y entonces en la siguiente pelea que tuvo el pueblo de Israel, perdieron. Sí hay consecuencias, hermano. Sí las hay. Así es de que si Dios nos está hablando ahorita en ciertas cosas en nuestras vidas, hay que quitarlas en el nombre de Jesús. Que Dios que te esté diciendo, y en este momento, hermano, porque tú sabes, ¿no? Muy bien, el último punto, ¿nos lo aventamos? Muy bien. Vamos a leer 3 versículos. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, 4 y 5. Tito 1, 5 y 6 y Primera de Pedro 4, 17 para que los vayas ahí buscando, ¿sale? Primera carta de Timoteo, capítulo 3, 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tito 1, 5 al 6 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Primera carta de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El siguiente punto, hermano, ¿cuál crees que es? Tener en orden la casa. ¿Sale? Ay, Isaac, pero es que ahí dice que el que quiera servir al Señor, pues tiene que tener bien su casa, ¿no? Porque ¿cómo va a servir a la casa de Dios si en su casa no los tiene en orden? No. Pero hermano, está comprobadísimo que cuando hay hijos rebeldes o cuando hay un cónyuge que no quiere de Dios nada, uno u otro, esposa o esposo, y el otro sí, ándale y vamos, ahí va a haber una lucha, ¿sí o no? Ahí va a haber una lucha, ahí va a haber siempre fricción. Por eso, a los jóvenes, Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual. Si aquella otra persona no piensa como tú, no te unas. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar de un montón de problemas. Ah, no, pero ahí van. Y se unen y luego hay problemas. Y si no hay una casa en sujeción, va a haber siempre problemas. Ya sea con los hijos, ya sea con los papás. Ahora tú dices, ay Isaac, pero pues mis hijos se portan bien y todo, pero está viviendo alguien más en tu casa. También, llévalo siempre a Cristo. Llévalo siempre a los pies de Cristo, porque si hay rebeldía, hermano, ay,
Sí, va a haber siempre problemas en la casa, en serio, siempre va a haber problemas. Y quizá por acá podemos pensar, no, es que estamos bien, pero llegas a tu casa y siempre es un gritar, siempre son enojos, siempre son, y tú dices, va a llegar un momento, hermano, te lo aseguro, que va a explotar. Aquello va a explotar y vas a decir, ya no puedo más. ¿Y por qué se separan las parejas? No es de la noche a la mañana. Es de que ya tiempo atrás ya viene el costalito llenándose de piedritas, ya llega ya se revienta, ya aquello ya no. Por eso desde ahorita poner en orden. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que si el esposo o la esposa no son cristianos, el esposo que no es cristiano y la esposa sí, el esposo se santifica por la esposa, pero hay que trabajarle ahí. O sea, no es de que él se santifica, no, o sea, porque tú eres santo, tú te santificas, ella también toma parte de eso, pero no exime de que sus consecuencias las tenga que Dios impartir ahí justicia. Ahora, hermano, hemos hablado de limpiar nuestras vidas. Por eso con el tiempo atrás hemos hablado de limpiar nuestras vidas. Y creo que creemos fielmente con el Señor y inclusive hablando con el pastor acerca de este tema, porque a veces nos sentimos chiquitos, ¿verdad? Podemos pensar, no, es que no sabemos mucho. No, sí, Dios nos capacita y Dios nos ayuda y nos podemos meter y entendemos. Y ya cuando hablamos con el pastor, lo confirmamos, ¿no? Y el pastor nos decía, sí, es verdad. Solamente como testimonio nos compartía que estaba cerca de llegar la Navidad y le mandaron una postal a mis papás. Y pues, bonita la postal, pues está bien, lo pusieron en el árbol, ¿no? De Navidad. A partir de ese día, no pudieron dormir. Bueno, al menos mi papá dice, yo no pude dormir. No pude dormir un día, 2, 3, 4, una semana y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces llega un hermano, el hermano Genaro, y llega y le dice, hermano, fíjese que así y así pasaron estas cosas. ¿Y a partir de cuándo, hermano? No, pues a partir de tal día. ¿Y qué pasó en ese día? No, pues nada, pues nada. Bueno, lo único, pues que me mandaron esto, mire, pues ver, pues una tarjetita postal de feliz Navidad. Y el hermano Genaro, con todo el discernimiento de Dios, con toda la sabiduría de Dios, dice, ¿es eso? Ay, ¿a poco sí? Sí, es eso. ¿Y qué hacemos entonces, hermano? Pues hay que romperla, ¿ok? La rompieron, la quemaron, la destruyeron y empezaron otra vez a descansar a gusto. ¿Por qué te decimos esto, hermano? Porque queremos, el anhelo de nuestro corazón es que tú entiendas y que no perezcas como el pueblo de Israel por falta de conocimiento. Y entendamos que hay situaciones en nuestras vidas que te quieren poner apático, te quieren poner indiferente, te quieren poner, el simple hecho de que no estés en la iglesia, que no sirvas al Señor, ahí hay algo, hermano. No podemos ocultarlo. Y puedes decir, yo estoy bien, Isaac, sí, pero te vemos en la iglesia una vez, cada cuando. Te vemos en la iglesia, no te vemos que estás en las reuniones, no te vemos que sirves, y tú puedes decir que estás bien. Dirían por ahí, a mí me da mucho que pensar. Porque si se supone que somos hijos de Dios, si se supone que amamos a nuestro Padre, ¿verdad? Yo no entiendo, yo no concibo una persona que ama tanto a Dios y que dice que está bien con el Señor y no le sirve, no está buscando de Él. Asiste cada vez allá cuando puede. Tú dime, y vamos a sincerarnos con el Señor. ¿No crees que hay algo en nuestras vidas? ¿No crees que hay algo en nuestras casas? El Señor nos está llamando en esta mañana, hermano, a limpieza total. Uno, ya lo hemos venido hablando con tiempo atrás. Limpiar nuestras vidas. Y yo sé que tú ya lo has hecho. Y gloria a Dios, ahí tienes, mira, palomita, gloria al Señor, ahí estás muy bien.
Pero ahora vamos al entorno en que nos desenvolvemos en nuestra casa. Aquí hay hermanos, hay hermanas que tú les preguntas ¿cómo conociste a Cristo? Y no te saben decir. En serio, le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas al asunto y no te saben decir. ¿Tú qué pensarías? Hermano, necesita conocer a Cristo. Necesita recibirle. Aquí hay hermanos que cuando llega la predicación se empiezan a dormir y son los mismos. ¿Tú qué pensarías? Bueno, son los mismos que cuando nosotros predicamos, ¿verdad? No sé si con todos los demás. ¿En serio? Pero cuando uno nos toca acá, porque en la alabanza estamos todos bien, no los veo durmiendo. Pero empieza la predicación y es una paz, ¿verdad? En serio, hay algo. ¿Y no quieres ser verdaderamente libre? Decíamos hace 8 días en el turno de la tarde en la celebración mexicana, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hermano, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y que quizá a lo mejor tú puedas pensar, es que yo, pues no sé en qué momento le di entrada. Pues así es el enemigo tan astuto. En serio, así es el enemigo tan, así como que pensando, ay, híjole, pues ¿por qué? ¿No? Le voy a pedir al grupo Alabanza que pase, por favor. Y vamos a orar. Es momento de que si el Señor te habló, es que quizá que estoy pasando por esto, ve a la raíz, hermano. Vayamos a la raíz. ¿Qué sembré yo para que yo esté cosechando esto, Dios? ¿Ah? ¿Quieres que Dios te lo diga? Pregúntaselo. ¿Por qué hay tanta apatía en mi vida, Señor? ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué me duermo en las predicaciones? ¿Por qué cuando comienzo a orar me empiezo a dormir? ¿Por qué cuando empiezo a leer la palabra de Dios vienen perturbaciones y ya no aguanto? Hay algo, hermano. ¿Sí o no? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí hubo un tiempo en que nos pasaba y decíamos, ¿por qué? Y entonces Dios nos empezó a hablar. Piénsalo. Tómate un segundo ahí. Aquí como iglesia hemos tenido situaciones difíciles. El enemigo se ha querido manifestar en contra de la misma palabra de Dios. Muchos no querían entrarle al discipulado y se pusieron rebeldes. Hay algo ahí, sin duda. ¿Queremos ser verdaderamente libres? Yo sé que el Señor está más que dispuesto a hacernos libres, hermano. Si tú y yo lo queremos. Si hay cosas en nuestra vida, quitémoslas. Si hay algún recuerdito, es que me trajeron esto de Chichén Itzá y es un monstruito así todo, hay que quitarlo. En caso de que te esté perturbando, hermano. Porque si desde que te lo entregaron estás viendo cosas diferentes en tu vida, ya no eres el mismo, pues ya ahí está. Cualquier objeto que te den, cualquier cosa que veas. A Dios le agrada que nos mantengamos puros. A los cabezas de hogar, mantengamos nuestra casa en orden, por favor. Si hay hijos rebeldes, hablemos con ellos. Porque obviamente Satanás tiene ahí asidero. O sea, se agarra de ahí y dice, pues es que está en tu casa. Y cuando un hijo es rebelde, pues ahí está Satanás también obrando, metiendo discordias, metiendo pleitos, enemistades, contiendas. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Señor,
Gracias por tu palabra, gracias porque podemos entenderla y comprenderla, Señor. Y no hacer caso omiso, Señor, de que estamos en una guerra. Y esa guerra, Señor, no es física, no es contra mis hermanos, no es contra los vecinos, no es contra mi familia, Señor, no. Esa guerra es contra Satanás y Satanás quiere destruirnos, Señor. Pero nosotros, Señor, que hemos decidido, Padre, estar bien contigo y tomar una decisión, como se llama el tema de la serie, Señor, el Valle de la Decisión. Decidimos, Señor, hacerle frente a Satanás y quitar todo aquello, Señor, que está estorbando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélanos a cada uno de los que estamos aquí. Haznos ver en dónde, en qué área, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno. Ponte de pie ahí en tu lugar, hermano.